Un masaje interrumpido y un esperado reencuentro entre hermanos es lo que nos entrega este capítulo. Pero todo comienza con una toma del Blackwell One, en donde se oye el anuncio de la declaración de la ley marcial. En el nivel 3 del barco, los pasajeros son obligados a ponerse de rodillas con las manos levantadas. Posteriormente, los soldados los conducen de regreso a sus habitaciones y todo esto mientras por los parlantes se transmite el mensaje de que cualquiera que se mueva sin autorización será abatido en el acto. Entonces la escena cambia rápidamente al sector VVIP del nivel 1 del barco. Allí el primer príncipe ya se encuentra afuera en el pasillo y a su lado lo acompañan sus soldados Butch y Furikov. Benjamin piensa en el hecho de que le quedan 12 horas de vida. Aunque como 2 horas antes de morir caerá en coma, en realidad solo dispone de 10 horas para actuar. Y mientras concluye en que debe resolver toda esta situación antes de que su cuerpo se consuma, vemos cómo los soldados de Camila, Thaler y Mosbe se percatan de la presencia del primer príncipe. Ambos grupos se apuntan simultáneamente con sus armas y Benjamin les exige que abran la puerta ya que necesita hablar con su hermana. Y al momento en que un cartel nos sitúa en las 2:15 del día 12 del viaje, Benjamin amenaza con iniciar un tiroteo si no lo dejan entrar en menos de 3 segundos. Entonces vemos como el primer príncipe ingresa a la habitación en la que le están dando su masaje a Camila. Benjamin le indica a su hermana que se quede exactamente donde está y que no haga ningún movimiento, y después le ordena que se limite solamente a escuchar atentamente lo que tiene para decirle. A Camila no le importa nada de eso y con un rápido movimiento se voltea para asestarle 5 disparos con su arma. Sin embargo, el ataque no le hace ningún rasguño a Benjamin, quien bloquea las balas sin problemas utilizando únicamente su aura. Y más encima, como respuesta a la desobediencia de su hermana, procede a ejecutar sin piedad a las 2 sirvientas de Camila, entre las cuales se encontraba su mayordoma Fukataki. La segunda príncipe continúa apuntando a su hermano sin inmutarse por la muerte de sus 2 masajistas, y Benjamin, por su parte, se limita a recargar su enorme arma con un solo movimiento. Después de esto, se acerca a Camila y se pone al costado de la camilla. Su hermana levanta la mirada con atención y el primer príncipe le dice que ya sabe que ella posee una habilidad del tipo contraataque, la cual se activa cuando es asesinada, algo que le parece bastante interesante. La segunda príncipe sonríe y le responde que si esa es la razón por la que no le disparó, entonces es patético. Además, supone que lo máximo a lo que Benjamin puede aspirar con su limitado criterio es escudarse en la ley marcial especial para encarcelarla y dejarla morir de hambre. Benjamin se voltea ya que escucha el sonido de unas pisadas, y mientras observamos cómo alguien perteneciente al ejército privado de Camila se aproxima, la segunda príncipe provoca a su hermano preguntándole por qué no intenta descubrir qué ocurrirá primero, si Cami muere de hambre o si él muere a causa de la maldición. Y en ese mismo instante observamos cómo la persona que había ingresado a la habitación, quien resultó ser Moswana, se corta el cuello con una daga de un solo movimiento, y mientras hace contacto visual con su objetivo y le esboza una sonrisa, le pide a Benjamin que por favor le permita acompañarlo. El primer príncipe observa esto con atención y Moswana cae al suelo muriendo de forma instantánea ante la sorpresa y la atenta mirada de Furikov y Butch. Acto seguido se activa la maldición de los intocables de Kakin. Al fin vemos en acción el Yomotsuge-gui, el cual tiene la forma de unos espeluznantes fantasmas que cubren toda la habitación con una intensa aura. La maldición se dirige rápidamente hacia su objetivo, y mientras avanza puede escucharse un ominoso sonido. El ataque impacta de lleno al primer príncipe Benjamin, quien permanece imperturbable, sin reaccionar de ninguna forma. Vemos como la maldición se extiende por todo el cuerpo del príncipe, desde su mano hasta su rostro, cubriendo prácticamente toda su piel. Y luego tenemos una toma específica de los ojos de Benjamin, en los cuales puede distinguirse el rostro de estos fantasmas, a modo de señal de que se han alojado al interior del cuerpo del primer príncipe.
dejándonos en claro que la maldición se ha llevado a cabo de forma exitosa. Camila, satisfecha, sonríe, y mientras lo hace, le dice a su hermano que en ese preciso momento la maldición ya está lista, por lo que le ofrece sus condolencias, y también le aclara que Moswana cumplió un deseo que anhelaba hace más de 10 años, justo frente a sus ojos, de la forma ideal, así que la maldición debería acabar con su vida en menos de mediodía. Mientras la segunda príncipe le dice a su hermano que, si no va a dispararle, será mejor que se marche, piensan que aunque un ser humano promedio puede vivir como máximo entre 3 y 7 días sin agua ni comida, ella es capaz de sobrevivir hasta 3 meses gracias a su capacidad para reducir su metabolismo a niveles extremos, hasta el punto de entrar en hibernación. Benjamin se detiene un momento y comienza a plantearle una pregunta hipotética. Le dice, supongamos que te contagias de una enfermedad por mi culpa. Y digamos que dicha enfermedad es una de las que no tienen ningún tipo de cura. La segunda príncipe mira con atención a su hermano, y entonces este continúa. Benjamin le pregunta, cuando mueras, ¿quién será el responsable de haberte matado? ¿La enfermedad o yo? Y en caso de que la enfermedad fuera la responsable, ¿crees que el agente patógeno tendría aura suficiente para devolverte la vida? Camila continúa escuchando a su hermano y procesando sus palabras, sin sospechar que en ese mismo instante está siendo infectada, ya que nos enseñan que desde la bota de Benjamin está saliendo el TSK-17, y mientras esto ocurre, el primer príncipe termina su pregunta diciéndole, si por haberte infectado yo, soy el responsable de tu muerte, pero resulta que también estoy contagiado con esa misma enfermedad desde antes y por lo tanto muero antes que tú, en ese caso, ¿a quién va a matar tu habilidad para después utilizar esa aura y devolverte la vida? La segunda príncipe abre sus ojos de par en par ante la pregunta final de su hermano, y entonces mientras Benjamin se da vuelta le aclara que él no le teme a la muerte, y le pregunta si acaso ella sí. Camila queda sin palabras y mientras su hermano se retira, la abandona a su suerte después de haber cumplido su objetivo. Y ahora pasamos a la zona residencial de los príncipes, en donde se escucha el sonido de unos pasos avanzando a gran velocidad. Furikov menciona que no se registra ningún movimiento en la habitación 1004, por lo que el cuarto príncipe debe continuar en su interior. Butch añade que hay 20 personas allí, incluyendo a Serednik, y que entre ellas se encuentran soldados del ejército real, aunque resulta difícil identificarlos, y Benjamin le ordena actuar de acuerdo con la ley marcial, es decir, disparar cuando sea necesario y contra quien corresponda. Sin embargo, él se encargará personalmente de Serednik, por lo que les ordena no intervenir contra el cuarto príncipe. Luego cambiamos de escena a la habitación 1004. El cuarto príncipe continúa entrenando Setsu con los ojos cerrados, mientras una estridente alarma no deja de sonar. Serednik permanece imperturbable en medio de su habitación, mientras los parlantes repiten el mensaje de que se ha declarado la ley marcial especial, que todos deben mantener la calma y seguir las instrucciones de los soldados del ejército real. Y además se les pide que actúen con tranquilidad y obedezcan todas sus indicaciones. Salkov piensa que, aunque la transmisión de emergencia en la ley marcial no deja de sonar a todo volumen, el Setsu del cuarto príncipe no ha flaqueado ni por un instante, y se pregunta de qué demonios está hecha la mente de este tipo. Luego nos muestran que Serednik lleva una pistola sujetada por el pantalón en la parte baja de su espalda, y entonces comienza un flashback de Salkov, en el cual descubrimos que momentos antes el cuarto príncipe le había pedido su pistola. Serednik le había dicho que pensaba utilizarla, mientras Salkov se preguntaba si acaso pretendía dispararle con ella al primer príncipe. El cuarto príncipe le había preguntado si su nombre era Salkov, a lo que el guardia respondió afirmativamente, y mientras el soldado sacaba la pistola de su chaqueta, Serednik le comentó que necesitaba que hiciera algo por él, a lo que Salkov respondió que, por supuesto, cumpliría cualquier orden que le diera. El cuarto príncipe le explicó que dentro de poco iba a morir, aunque en realidad todo sería una farsa. Sin embargo, Salkov debía contarle a todo el mundo los hechos exactamente como sucedieran,
colocar de inmediato su cuerpo en un ataúd y cubrirlo de manera que nadie pudiera verlo. Tampoco debería revelarle absolutamente nada a nadie acerca de la habilidad que estaba a punto de utilizar. Después de confirmar que su soldado había entendido las instrucciones, volvió a cerrar los ojos y continuó practicando Setsu. Y en ese momento, Salkov pensó que Serednik estaba a punto de hacer algo, seguramente la misma ilusión que le había mostrado a Theta, y que esa debía ser la habilidad del Cuarto Príncipe. Tras recordar cómo le entregó el arma respondiendo "sí señor", Salkov, nuevamente en el presente, piensa que la habilidad de Serednik debe tener algún tipo de condición que, una vez activada, atrapa su objetivo y ya no le permite escapar, algo que ni siquiera una persona tan capacitada como Theta pudo detectar. Como el Cuarto Príncipe está tan obsesionado con la velocidad de su Setsu, su habilidad debería activarse mediante esta técnica. Por lo tanto, en teoría ya tendría que haber comenzado, pero tal como dijo Theta, él tampoco puede percibir absolutamente nada. Además, Salkov piensa que resulta increíble que el Cuarto Príncipe tenga el valor de enfrentarse a Benjamin y pretenda sobrevivir utilizando una técnica incompleta que todavía se encuentra desarrollando, o está completamente loco, o de verdad confía demasiado en su habilidad, aunque seguramente se trate de ambas cosas. Afortunadamente, eso significa que podrá presenciar el enfrentamiento desde muy cerca y tendrá la oportunidad de analizar la habilidad del príncipe. Y es en ese momento cuando Salkov concluye que descubrirá el funcionamiento de la habilidad del Cuarto Príncipe cueste lo que cueste, y que lo hará por el bien de Theta. Entonces vemos que el grupito del primer príncipe llega hasta la puerta de la habitación 1004. Butch comenta que está cerrada y que nadie responde, ante lo cual Benjamin les ordena que retrocedan, y con una sola y portentosa patada, echa abajo la puerta de la habitación de Serednik. Al entrar, les ordena a sus soldados que lo sigan, y les informa que él avanzará al frente. También les dice que disparen inmediatamente contra cualquiera que se mueva a sus espaldas, a lo que Butch responde con un recibido. Entonces observamos la expresión de sorpresa de Benjamin, junto con el pequeño detalle de que en sus ojos puede distinguirse la marca de la maldición del Yomotsu Gekui. El primer príncipe está sorprendido porque al llegar al salón principal, se encuentra con todo el personal de Serednik arrodillado, con las manos levantadas y dándole la espalda, casi como si lo estuvieran esperando. Vemos que entre ellos se encuentran varios soldados del ejército privado del Cuarto Príncipe, entre los cuales podemos reconocer, por ejemplo, a su jefe de guardia, Bantain. Benjamin los observa detenidamente uno por uno, y es entonces cuando su atención se centra en Danjin, quien claramente se encuentra cubierto por aura. El primer príncipe le apunta a la nuca y le pregunta si es uno de los que participaron en las clases de la habitación 1014. Danjin le responde que así es, y entonces Benjamin le ordena a Butch que lo lleve inmediatamente al Departamento de Justicia, ya que tiene un par de preguntas que quiere hacerle allí. Mientras se llevan a Danjin, Benjamin piensa que, aunque ya había leído los informes, si de verdad este sujeto comenzó sin saber absolutamente nada sobre el Nen, entonces indudablemente necesitan reclutar a Kurapika como instructor del ejército de Kakin. Y luego dirige su mirada hacia el frente y se detiene en seco al descubrir lo que tiene ante sus ojos. Abiertas de par en par se encuentran las puertas del dormitorio principal, donde frente a él se encuentra su querido hermano. Serednik permanece imperturbable, con los ojos cerrados y en estado de Setsu, acompañado únicamente por Salkov, quien se encuentra arrodillado a su lado. Benjamin reconoce de inmediato que el Cuarto Príncipe está utilizando Setsu y le comenta que le sorprende que alguien como él sea capaz de utilizar Nen. Serednik le pregunta si quiere medir sus habilidades contra las suyas, pero antes de que pueda terminar la frase, el primer príncipe lo interrumpe disparándole ferozmente en medio del abdomen con su enorme arma, provocando que salga lanzado por los aires. Y mientras Benjamin le pregunta quién le dio permiso para hablar y afirma que no tiene tiempo para perder con alguien como él, con esta repentina ejecución, es como termina este capítulo. Bueno, la entrega de esta semana fue mucho más rápida de narrar que las anteriores, porque prácticamente no hubo grandes bloques de texto,
pero a cambio tuvimos bastante acción y varios paneles que me gustaron muchísimo. Lo primero, un F por Fukataki, la viejita experta en maldiciones. Veremos si Sarahel hace mención a esto cuando la volvamos a ver porque parece que eran cercanas. Pero bueno, al menos el mismo capítulo que la perdimos fue el capítulo del Yomotsuge Gui. Me encantó verlo finalmente en acción, y ya sospechaba que Moswana podría ser quien tuviera el honor de mostrárnoslo por primera vez, aunque aún así toda esta secuencia me pareció increíble. Y realmente creo que es la primera vez que lo vemos, aun cuando se parece bastante a los fantasmas que acompañan a Fugetsu. No voy a negar que cuando aparecieron en el capítulo 400 pensé que quizás podían ser esta misma maldición, aún antes de ver la apariencia del Yomotsuge Gui, pero la verdad es que dudo que estén relacionadas. Primero sabemos que después de que Fugetsu ya estaba con sus fantasmas, Sarahel y Fukataki todavía discutían la intención de probar el Yomotsuge Gui contra Wobble, para comprobar cómo reaccionarían las bestias guardianas y si la asociación cuenta con algún exorcista. Si ya la hubieran utilizado con Fugetsu, esta conversación no tendría sentido. Además, el estado de Fugetsu parece estar más relacionado con los cambios en su Magical Worm, que ahora puede utilizar más de una vez al día e incluso sin cacho. Senritsu sospecha que podrían existir dos puertas, una verdadera y otra falsa, lo que encaja mejor con la habilidad de la bestia guardiana de Lusurus, aunque todavía resulta extraño porque estas criaturas no deberían poder atacar directamente a los otros príncipes. Bueno, con respecto a la maldición del Yomotsuge Gui, no creo que debamos subestimar la potencia que tiene. El usuario debe prepararla durante muchísimo tiempo, llevando una daga y un objeto relacionado con su objetivo, pensar en él todos los días, y al ejecutar la técnica, quemar ese objeto, beber una infusión con sus cenizas y quitarse la vida utilizando esa misma daga. Moswana llevaba más de 10 años preparando su maldición, y consiguió activarla dentro de la misma habitación mirando directamente a Benjamin a los ojos. Al ser la situación idónea, no es raro que Camila afirme que esto debería matarlo en menos de mediodía, y por eso pienso que estamos ante una maldición de altísimo nivel, capaz de acabar con un usuario tan talentoso y experimentado como Benjamin. Pero la gran duda es, ¿cuál es el efecto que está teniendo sobre él? Ya que, según la explicación del Yomotsuge Gui, debería privar de aura al objetivo y, en los casos más poderosos, llegar a dejarlo en un estado similar al Zetsu antes de matarlo. Sin embargo, Benjamin todavía puede utilizar Nen, porque logra identificar el aura de Danjin. Si el efecto es progresivo, es posible que todavía no haya alcanzado su máxima intensidad. Esto puede ser importante porque si llega a dejarlo completamente sin aura, su bestia guardiana también podría desaparecer antes de cumplir el papel que debe desempeñar tras su muerte. Dejar que Moswana activara su habilidad sería un tremendo error de los soldados del primer príncipe, considerando que el gran miedo de Furikov es que la maldición de Beyond mate a Benjamin de una forma en que la bestia guardiana quede inhabilitada. Pero bueno, no es la única persona que cometió un error en este capítulo. Camila no aprendió absolutamente nada de su enfrentamiento anterior con Benjamin. Nuevamente le dispara en la cabeza y el pecho con la misma pistola que antes, aun cuando ya sabía que esas balas no podían atravesar sus defensas. Eso sí, lo de Benjamin sigue siendo impresionante. Los disparos no le dejan ni un rasguño, mientras que la misma arma provocó una herida en Furikov que le duró varios días. Y por cierto, si alguien se preguntó qué es lo que Camila lleva en el brazo, es un yeso ortopédico. Recordemos que Furikov se lo quebró cuando la detuvo, en represalia por el disparo que ella le había dado en la cabeza. Bueno, algo que no creo que sea un error, pero que me causa dudas, es la estrategia de Benjamin contra Camila. Infectarla con el TSK-17 parece contradictorio con su objetivo, porque él mismo reconoce que moriría antes que ella, y para ganar la guerra de sucesión necesita que todos los demás príncipes mueran primero. Incluso si el virus actuara más rápido en Camila, seguiría existiendo la posibilidad de que Benjamin sea considerado el responsable de su muerte y que el gato intentara utilizarlo para revivirla. Por eso creo que debe existir una parte de su estrategia que todavía no conocemos, algo que requiera quebrarla psicológicamente y hacerle entender que su habilidad no es infalible. Que por cierto ni siquiera lo sabemos, porque aún queda la duda si Camila puede escapar del TSK-17. Si alguien la matara antes de que el virus complete su proceso y después el gato la reviviera, ¿volvería sana o seguiría infectada?
quizás su situación todavía no esté completamente perdida y podría sí ser un error que Benjamin le revelara esta información. Y de hecho, algo parecido ocurre después con Serritnik. Benjamin lo odia tanto que, aun cuando se encuentra inmóvil y usando Setsu, no parece considerar seriamente que pueda tratarse de una trampa, y eso resulta especialmente llamativo porque es prácticamente la misma estrategia que utilizó Camila, provocar que el enemigo la mate para activar una habilidad. Recordemos que Benjamin posee Secret Window heredado por Muse, y conoce lo que ocurrió en aquel enfrentamiento, por lo tanto debería ser consciente del peligro de matar impulsivamente a un usuario NEN que parece estar esperando un ataque. Alguien podría argumentar que como Serritnik aprendió NEN recién durante el viaje, no lo vio como una amenaza, pero Halkenburg tampoco era un usuario NEN antes de la guerra de sucesión, y terminó desarrollando una de las habilidades más peligrosas de todo el conflicto. Por eso lo de Benjamin fue una jugada demasiado imprudente. Más encima, nadie podría haber intervenido porque el mismo primer príncipe dejó explícita la orden de que no se metieran con Serritnik. Bueno, igual es comprensible que esté actuando de esta forma ya que no cuenta con Balsámilco para moderarlo. Además dispone de menos de 10 horas para resolver la guerra y en este momento está muriendo por el TSK-17, acaba de recibir el Yomotsuge-gui y todavía le queda el peligro de tener que enfrentarse a la maldición de uno de los hijos de Beyond. En realidad, dudo que la ley marcial le permita ejecutar directamente a otro príncipe sin ningún procedimiento, lo que demuestra hasta qué punto siente odio por Serritnik. Y esto sumado a su desesperación y a la falta de tiempo, pienso que lamentablemente podrían estar tomando el control de sus decisiones. Aunque me gusta que incluso en este estado mental, Benjamin siga pensando en el futuro de Kakin y concluya inmediatamente que necesita a Kurapika como instructor de su ejército. Con esto ya tenemos a un tercer príncipe mencionando que necesita de él, después de Sangley y de Tuepa. Realmente el Kurta se ha convertido en una de las personas más cotizadas de todo el barco. Bueno, otra cosa para mencionar es la conversación entre Serritnik y Salkov. Me causa mucha curiosidad que le ordene contar los hechos exactamente como los vea, y que después oculte el cuerpo. Salkov probablemente verá cómo Benjamin le dispara al cuarto príncipe, luego vea a Serritnik morir, y después más adelante lo verá aparecer con vida. En otras palabras, podría terminar presenciando una especie de resurrección. Durante mucho tiempo hablamos de la posibilidad de que Halkenburg protagonizara una escena similar, pero quizás finalmente quien haga de Jesucristo sea su hermano Serritnik, regresando de entre los muertos ante todos los presentes. También está el detalle de que el cuarto príncipe le pidió su pistola a Salkov y afirmó que pensaba utilizarla, pero como se me ocurren muchas posibilidades, por ahora prefiero esperar a ver cuál es su verdadero propósito. Otro detalle interesante es que Butch menciona que hay 20 personas dentro de la habitación de Serritnik, incluyendo al propio príncipe. La cifra coincide con lo esperable porque cada príncipe puede mantener 15 acompañantes y aumentar ese número con 5 soldados que hayan aprobado el examen del cazador. Eso suma 21, pero como Myuhan ya murió, quedarían precisamente esos 20. Y finalmente, otro detalle que podría tener implicaciones es la aparición del tatuador de Serritnik arriba del barco. Sabemos que pertenecía a la anterior mafia Heili, la que existía antes de Morena, y además mantiene cierto parecido con uno de los hombres relacionados con los secuestros de niños en Ciudad Meteoro y con la muerte de Sarasa. Si este sujeto estaba vinculado con la organización de Risnord, quien era conocido dentro de Kakin, podría relacionar de cierto modo a Serritnik con el origen del Ryodan, y por su colección de ojos rojos y la cabeza de Pyro ya estaría muy relacionado con el trauma de Kurapika, lo cual podría darle un enemigo en común a las arañas y al bastardo de las cadenas. Pero bueno, creo que ya fue suficiente análisis por el video de hoy. Si les gustó, por favor déjenme un like, y si quieren ver más contenido como este, los invito a suscribirse y a activar la campanita de notificaciones. También si alguien desea conocerme de forma más cercana, me puede seguir en Instagram. Y de corazón, muchas gracias a todos los que ven, comentan y en especial a los que aparecen en pantalla. Sepan que sinceramente sin ustedes no tendría ninguna posibilidad de seguir este proyecto. Nos vemos en un próximo video y recuerden que un cazador siempre debe cazar algo.